Siendo las 7:30, inicio clase de deontología jurídica para la Universidad de Tarapacá en el día de hoy. Hoy vamos a hablar, y ya estamos en las últimas sesiones de la cátedra, y vamos a hablar específicamente del contexto general en el que se encuentra la deontología jurídica o finalmente lo que es el ejercicio ético profesional de las y los abogados en Chile. Y precisamente les voy a acompañar un texto, y el texto que voy a ocupar de base, que es de la Defensoría Penal, donde se discute sobre si nos encontramos donde evidentemente nos encontramos en una crisis, tanto regulatoria como ética del ejercicio profesional, pero también cuando digo regulatorio, y eso lo dice el texto y también lo vamos trabajando más adelante, en cuanto a que no tenemos precisión sobre cuál es el reglamento, el marco normativo que regula la conducta ética de las y los abogados no colegiados. ¿Esto por qué? Todo lo que nosotros hemos conversado en las clases hasta el día de hoy nos ha llevado hasta el punto de nosotros decir, el Código de Ética del Colegio de Abogados AG del año 2011 regula las conductas, sin lugar a dudas, todas las y los abogados que se encuentran colegiados en dicho colegio, ¿no? El Colegio de Abogados. Y la duda que tenemos es qué ocurre con todos, la gran mayoría, de hecho, de las y los abogados que no se encuentran colegiados cuando se cometen abusos a la ética de forma general. Nosotros en clase hemos revisado el Código de Ética. Nosotros tuvimos una evaluación la semana pasada, estuvimos conversando, también muchos de ustedes me manifestaban los principios que se encontraban de forma general y transversal en este Código de Ética del 2011. Y según lo que nosotros podemos ver, lo que revisamos en general se refiere a esta conducta proba, a lo ético, se refiere a la confidencialidad en cuanto a las comunicaciones que tiene que tener el o la abogado con sus clientes. También tiene que ver con cómo un abogado guarda el secreto profesional, cómo y el abogado se manifiesta en medios de prensa, cómo debe proteger la seguridad y privacidad de su cliente, patrocinado, etcétera, ¿no? Y ahí nosotros también hacíamos algunas distinciones con respecto a las obligaciones que se derivaban de este código de ética. Pero en general, todo lo que nosotros hemos revisado con respecto a este código de ética es que contiene principios tan generales que pueden ser aplicados de hecho, debieran ser aplicados a todas las y los abogados independientes si estos se encuentran o no colegiados. Ya. Esta discusión es un tema todavía que en Chile no está claramente definido, debido a que nuestras mismas cortes superiores, la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, han sido erráticas en diversos fallos para poder determinar cuál es la justicia que verdaderamente va a conocer de las ofensas a la ética que cometan las y los abogados que no se encuentran colegiados. Como yo les mencionaba dentro de las primeras clases, la Corte Suprema hace poco sacó unos fallos indicando que el Código de Ética del Colegio AG del año 2011, en cuanto derivaba de una modificación legislativa del año 2005 y a una modificación en la cual este gran colegio de abogados generó un nuevo texto para regularse, establece, y de hecho más adelante se lo voy a leer expresamente, el fallo de la Corte Suprema, que debido a los principios generales éticos que se encuentran en ese código de ética y que es un mínimo de ética que se puede exigir de toda abogada y abogado, debiera ser aplicable la reglamentación del código de ética a todos los abogados y a todas las abogadas independientes si se encuentran o no colegiados. Esa es una postura. Por otro lado, también fallos de la Corte de Apelaciones, de Cortes de Apelaciones y de la misma Corte Suprema, nos han dicho otra cosa. Nos dicen, no, solo se pueden regular por el Código de Ética, de este Código de Ética del Colegio de Abogados AG del año 2011, los abogados que se encuentran colegiados en ese colegio. Y los no colegiados, como cuando hubo una modificación, ¿se recuerdan cuando nosotros hablábamos de las diversas modificaciones y principalmente la modificación donde se transformó en los años 80, se destruyeron finalmente los colegios de abogados y se les convirtió en esta especie de asociaciones gremiales por este principio, esta libertad de asociación que se encuentra en la Constitución, y en cuanto ya no hay requisito para poder ejercer la profesión de abogado o de abogada, el hecho de uno tener que colegiar. Como cambió esta normativa decía, sin embargo, que todas las y los abogados que no se encontraban, que decidan no colegiarse, van a ser juzgados por colegios especiales, que no van a ser los colegios de esta asociación gremial. El problema es que esta iniciativa, el decreto ley que modifica
nuestro marco regulatorio, lo derivó al presidente de la República. Y el presidente de la República no utilizó, dijo, le derivó esta obligación al presidente de la República de crear estos tribunales especiales que van a conocer las conductas poco éticas de las y los abogados en el ejercicio profesional en Chile. El problema es que esto, le estoy hablando del año 1981, 1982, ya estamos al 2021, ya casi en el 2022, y todavía ningún presidente, salvo la presidenta Michelle Bachelet, ha manifestado dentro de sus proyectos presidenciales e incluso dentro de la ejecución, una vez que ya son presidentes o presidentas, el continuar con esta intención de crear estos juzgados especiales éticos de los abogados y abogadas que no se encuentran colegiados. ¿Qué es lo que me decían algunos que concluyen? Debido a que no se utilizó, o hasta ahora no se ha utilizado esta iniciativa que tiene el presidente o la presidenta de la República de crear o de generar la iniciativa legal que va a crear estos tribunales especiales para conocer de las faltas éticas de las y los abogados, entonces se entiende que el régimen que se aplica a las y los abogados no colegiados es el régimen existente anteriormente. Es decir, no se nos aplicaría el código de ética de colegio de abogados AG, sino que se nos aplicaría el sistema anterior. Y el sistema anterior, y esto no es un fallo de la Corte de Apelaciones al respecto, creo que de Santiago, aplicarnos el código anterior es una medida o una sanción bastante más fuerte en cuanto a las posibles sanciones que establece. En el código de ética anterior y en el régimen anterior, cuando todavía no tenía la obligación de colegiarse en los colegios de abogados, la principal sanción que se podía establecer ante la o el abogado que fallara gravemente o tuviera una gran falla en estos deberes éticos o deontológicos de nuestra profesión, es que podía revocarse el título de abogado o prohibirse el ejercicio de la profesión. En cambio, el Colegio de Abogados AG, el Código de Éticas del Colegio de Abogados AG, como máxima sanción establece como una especie de reproches internos a los abogados y abogadas que sean parte de este Colegio de Abogados, establece unas sanciones monetarias a beneficio del Colegio de Abogados y establece algunas sanciones con publicidad, pero la publicidad en general se hace en la revista del Colegio de Abogados. Esta revista del Colegio de Abogados tiene una circulación sumamente pequeña en cuanto solo llega a los abogados y abogadas colegiados que han pagado la cuota que deben pagar anualmente para mantener vigente su participación en el Colegio de Abogados. Lo que hace que estas medidas de sanción pública a las o los abogados que tienen estas fallas éticas, que no respetan estos principios deontológicos jurídicos, y realmente sean sanciones como bastante mínimas, ¿no? Porque no tienen ninguna posibilidad de afectar nuestro ejercicio profesional, que sería quizá una sanción importante. Porque ahí uno puede ver que ya en el marco regulatorio se produce una discusión importante para nosotros poder determinar cuál sería la eventual sanción ante la falta ética que pudiera cometer algún abogado o abogada en Chile. Como sabemos, si no ni Dios lo quiera, ustedes no fallen, ¿no?, en sus principios éticos o deontológicos, o que ustedes se enfrentaran a un tercero que ha fallado estos principios éticos y deontológicos, va a tener la posibilidad de, pensemos que sea un abogado no colegiado, que se le juzgue por lo que determina este Código de Ética del Colegio de Abogados AG del 2011, que es el que nosotros hemos estudiado durante este semestre, con estas sanciones muy mínimas, ¿no?, que estábamos revisando y contiene este Código de Ética, o una sanción mayor, que sea que se entienda que se aplica el sistema anterior al cambio legislativo que generó estas sanciones gremiales de abogados y abogadas. Entonces ahí uno tiene que preguntarse, y esto es lo que hace el texto también, ¿por qué a nosotros como que nos ocupa, por ejemplo, por qué la Universidad de Tarapacá decidió tener una asignatura específica donde a ustedes se les enseñe deontología jurídica? ¿Por qué a nosotros nos preocupa la deontología jurídica? ¿Por qué nos preocupa la ética? ¿Por qué las escuelas, las diversas facultades de derecho del país están incorporando dentro de la preparación de las y los abogados, o de los nuevos abogados y abogadas de Chile, estos principios éticos, estos valores éticos, el meternos en lo que nosotros hacemos, que nuestra carrera es una carrera de corte social, que nuestro trabajo, si bien en un principio nosotros lo vemos dentro de como este círculo íntimo que se produce entre él y la abogada y su cliente, su mandante, su patrocinado, etcétera, todo lo que nosotros conversábamos en clases. Denme 2 segundos.
Voy a pausar la clase. Y ahora continúo con lo que estábamos conversando, y disculpen la detención de la grabación. Estábamos conversando entonces de este problema con respecto al marco regulatorio, que probablemente muchos de ustedes cuando estaban preparando sus trabajos, quizá también se lo preguntaron, ¿no? Así como qué es lo que podemos hacer, o finalmente cuál sería la sanción, o cuál sería la motivación que nosotros podemos tener incluso para unirnos a una asociación gremial, o ser parte del colegio de abogados, o por qué nos interesan estos principios deontológicos, o por qué nos interesa la ética, o si verdaderamente nosotros tenemos como dentro de nuestro chip, dentro de lo que nosotros hacemos, de esta labor social y de la importancia del trabajo de las y los abogados. De hecho, en algunos de ustedes yo les preguntaba, como tuvimos la evaluación oral, esto que implicaba ser abogado, de dónde venía, y hablábamos del advocatus, el defensor de defensor de los intereses de un tercero, donde uno actúa no en virtud de nuestros propios intereses, sino en representación absoluta de un tercero que no tiene la competencia técnica, porque en principio pensemos que no es un abogado que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros nos preocupan estos principios deontológicos. Estoy pensando, nosotros escuelas de derecho, nosotras facultades de derecho, nos preocupa la formación ética de nuestros y nuestras estudiantes de derecho. Y esto se lo digo, y esto también lo dice el texto que yo les voy a subir, que me imagino en algún momento, si a alguno le interesa, lo puede leer. Espero que lo puedan leer. Habla de que desde el año 2005 y ya desde los 90 existe una preocupación, principalmente desde el 2005, una preocupación por parte de la Corte Suprema y por parte de la institucionalidad en general de la labor de las y los abogados y de este contenido ético y deontológico jurídico que efectivamente tenemos o no tenemos las y los abogados. La Corte Suprema en diversas instancias, en discursos donde en el juramento de nuevos abogados y abogadas ha manifestado su preocupación por la gran cantidad de abogados y abogadas que están saliendo al mercado, pero ese no es el punto principal de la preocupación de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que mayormente le preocupa y tiene que ver con muchos casos y escándalos nacionales que han tenido participación de abogados y abogadas, del contenido ético que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes. Porque se dice que quizá como una sobrereacción al proceso que vivimos de la dictadura, de cómo se reprimió el conocimiento en las universidades, quizá uno de los errores que se cometió en la generación de nuevos y nuevas abogadas tiene que ver con el tratar de enseñarnos el derecho como de una forma sumamente objetiva, y que implica que nosotros realmente somos, que era lo que nosotros conversábamos dentro de la primera clase, que también lo conversé en el examen con una compañera, este personaje que se aprende las leyes de memoria, que se aprende los artículos y que cuando tiene un examen, una evaluación, lo que hace es replicar artículos como una borrea de artículos sin verdaderamente entender el trasfondo y el peso que tiene el ejercicio del derecho en el mundo, no solo acá en Chile en particular. Cuando nosotros creamos este tipo de profesional, donde yo le exijo que ustedes sepan algo de memoria, les pido un artículo, les pido definiciones de memoria, y ustedes también por su parte, más que conversar conmigo en un examen, lo que buscan es entregarme esta materia que realmente muchas veces ni siquiera lo tienen tan a fondo el conocimiento, sino que lo tienen bien superficial, y por lo mismo tratan de decírmelo rápidamente para que el conocimiento quede, ¿no? Yo se los digo desde el punto de vista de profesora, y también de ustedes cómo lo pueden percibir cuando yo los entrevisto, cuando conversamos en una evaluación oral o cuando conversamos en clase. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos verdaderamente arraigado este concepto de nosotros verdaderamente comprender este peso que tiene, esta importancia que es de la decisión que nosotros tomamos cuando decidimos ser abogadas y abogados. Tenemos claro los deberes éticos que conlleva ello. Sabemos que tenemos una obligación mayor que otras profesiones en cuanto a este código deontológico, en cuanto a estos deberes, en cuanto al secreto de lo que me cuenta una persona que acude, cuando hablaban incluso de otros escritos que hemos leído, de los deberes precontractuales, incluso cuando estamos hablando de alguien que todavía no es nuestro cliente o que incluso puede que nunca lo sea. También tenemos este deber de secreto con ese cliente que me cuenta algo en particular. No podría yo ir a los medios a través, no sé, si me pidan un programa de televisión a conversar, ¿no? Y contar todo, pues yo como abogada, contar todo lo que mi cliente en algún momento me comentó dentro de un procedimiento. Eso sí que una falta a la ética.
Entonces, la Corte Suprema, de hecho, la misma Corte Suprema en algún momento llamó la atención al Colegio de Abogados AG, a pesar de que hay más colegios, pero ese en particular, como más representativo a nivel nacional, y también llamó la atención a las diversas facultades de Derecho y diversas escuelas de Derecho a nivel nacional sobre cómo estamos enseñando el derecho. Y el texto acá también dice que, bueno, se nos enseñaba el derecho de forma objetiva, nos aprendíamos las leyes, las repetíamos, los profesores pedían conceptos de memoria, los alumnos contestaban conceptos de memoria, terminaba el examen, lo abandonaban, continuar, lo único que hacían era como cumplir requisitos para eventualmente obtener un documento que lo habilita para ejercer la profesión de abogado o abogada, que es el título que me entrega la Corte Suprema, o el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es el que me entrega la universidad. Ese sería mi fin, sin pensar todo este otro valor y que siempre va a estar independiente de que ustedes lo tengan consciente y arraigado en su ejercicio profesional o no, siempre va a estar presente ese concepto. Siempre va a estar este peso mayor y mayor responsabilidad sobre nuestros hombros que otras profesiones, ¿sí? Entonces, y la Corte Suprema está un poco preocupada en cuanto a un organismo principal que se ocupa de estos temas, sobre si nuestros estudiantes verdaderamente absorbieron esto y si verdaderamente, y yo también como estudiante en su momento, si yo verdaderamente eso quedó en mi cabeza cuando una, yo escogí ser abogada, y segundo, una vez cuando ejerzo, si tengo también ese contenido ético, claro. Existe alta preocupación al respecto y la preocupación tiene que ver con, y les pongo como ejemplo, porque es un ejemplo que siempre ponemos y que ocurrió y que ha sido manifiesto a nivel nacional, en el caso, con los diversos casos de colusión. En los diversos casos de colusión, porque puede ser cualquiera de los que yo mencioné, ¿no? Colusión farmacia, colusión pollo, colusión transporte, colusión taxi, etcétera, ¿no? Las colusiones, todas las colusiones que nosotros hemos conocido y las que no conocemos, ¿no? Todas esas unidades o empresas que decidieron coludirse para cometer ilícitos anticompetitivos y afectar el mercado nacional y afectar también directamente a los y las consumidores que son la última línea de este mercado nacional, tienen equipos de asesores y dentro de esos equipos de asesores hay abogadas y abogados. Y de repente también dentro de los mismos directorios también hay abogadas y abogados. La crítica que hace este texto y que hace ese texto y bueno, que hace la misma Corte Suprema es cómo un abogado y una abogada que verdaderamente entiende este valor que tiene el ejercicio profesional que nosotros hacemos de este contenido altamente ético, de este deber que nosotros tenemos por la buena fe, cuando nosotros conversábamos en clase, cuando hablamos de este espíritu crítico que nosotros debiéramos tener, incluso cuando estudiamos el derecho, cuando hablamos del cumplimiento de la norma injusta, por qué la norma injusta debe cumplirse para mantener el orden social, pero que eso tampoco puede durar largo plazo porque podemos llevar un quiebre del sistema. Todo lo que nosotros conversamos tratando de nosotros llegar a ese punto de inflexión para cuando ustedes se encuentren enfrentados a esa situación donde la conveniencia de mi cliente, la conveniencia de quien yo estoy representando o mi propia conveniencia si yo estoy actuando en mi calidad profesional y como de persona, me pese, ¿no? Me pese esa preocupación. Y esa preocupación la Corte Suprema lo manifiesta haciendo un llamado a todas las facultades y a todas las carreras de derecho a nivel nacional de, ojo, no se está educando bien a las y los abogados en Chile. Tenemos muchos abogados, muchos casos muy graves de faltas éticas gravísimas, donde no vemos ninguna verdadera ni siquiera como sentirse un poquito mal con respecto a lo que sucedió. Y dentro del mismo texto se menciona que esta reacción que se produce en Chile, donde la Corte Suprema llama a reestructurar las facultades de derecho en el aspecto de involucrar dentro de sus mallas este contenido de la ética, este contenido de los contenidos deontológicos jurídicos, lo hace como un símil a lo que fue el caso de Watergate de Estados Unidos con respecto a estos escándalos de la década de los 60, donde se crearon estas cátedras obligatorias en diversas carreras de ética y responsabilidad profesional para futuros abogados. Es decir, esta cátedra que nosotros tenemos, yo no participé de la planificación, por supuesto, pero asumo que es una reacción, es una respuesta a esta crítica muy válida que hace la Corte Suprema y a esta pregunta, ¿no? Porque también nosotros podemos pensar, las personas actúan éticamente cuando uno actúa éticamente obedeciendo a estos deberes deontológicos, lo hace porque
que nosotros podemos preguntarnos cuál es la razón. La razón puede ser porque hay un marco normativo efectivo que establece una sanción lo suficientemente fuerte como para que yo cumpla con los deberes éticos, o por otro lado, podemos pensar, como pensarían otros autores, que el ser humano en su propia estructura es bueno y por tanto nosotros tendemos a ser éticos y tendemos a cumplir. Eso sería como la forma en general. Nosotros nos podríamos preguntarnos por qué cumplimos o no. ¿A qué me refiero con esto? Tanto ustedes como yo, nuestro decidir si vamos a actuar éticamente, si vamos a respetar a nuestro cliente, si lo vamos a aconsejar dentro del marco normativo, no mintiendo a ese cliente, creando falsas expectativas, sino estableciendo claramente algo que no les quedó muy claro, me di cuenta en la evaluación, con respecto a cómo yo me obligo con respecto a mi cliente, cuando hablamos de estas obligaciones de medios y de resultados, donde nosotros llegamos, los recuerdo, porque me di cuenta que estaba un poquito débil ese punto cuando los interrogué. Cuando uno habla que los abogados y abogadas se obligan con obligaciones de medios, estamos hablando cuando nosotros entramos a procedimientos litigiosos, donde representamos los intereses de un tercero en un litigio. Nosotros nunca vamos a tener certeza de cómo va a terminar un procedimiento, nosotros no podemos garantizar que vamos a ganar, nosotros no podemos garantizar, no te preocupes, nosotros vamos a ganar al 100%, no, nosotros tenemos que ser honestos y tenemos que ser éticos. Y en virtud de este deber ético, nosotros nos obligamos a una obligación de medios. Es decir, no es que yo no me obligue a nada, sino que yo me obligo a hacer todo lo posible, a seguir todos los pasos del procedimiento en particular para lograr el mejor resultado posible para mi representado, para mi mandante, para mi patrocinado. Eso es una obligación de medios, ¿verdad? Medios, ¿no? No me obligo a obtener un resultado determinado, sino que me obligo a cumplir las diversas etapas para llegar al mejor resultado para mi representado. En cambio, los abogados y abogadas también nos podemos obligar a lo que se llaman las obligaciones de resultado. Las obligaciones de resultado, yo ya no me comprometo a yo hacer todos los pasos para lograr un fin determinado, sino que yo me obligo a obtener este resultado determinado. Es decir, yo no solamente cumplo con los pasos, sino que yo digo, voy a hacer esto. Y yo les ponía como ejemplo, para tratar de recordarles esta definición de la obligación de resultados, cuando nosotros nos obligamos, llega un cliente y me solicita que yo realice en un plazo determinado un escrito con los estatutos de una determinada sociedad de responsabilidad limitada. El que yo redacte este escrito de estos estatutos, el que yo lo acompañe, bueno, que realice los trámites, por ejemplo, de la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y lo haga dentro de los plazos que establece la ley, ahí yo me obligo a un resultado determinado, es decir, no me obligo a una obligación de medios, sino a este resultado determinado. Entonces ahí les recuerdo y ojalá con esto o cuando alguna vez revisen las clases o si alguien lo está mirando, entienda entonces a distinguir cómo nos podemos obligar profesionalmente las y los abogados, de esa manera y con esta distinción. Entonces nosotros hablamos con respecto a esta crisis y de hecho en el texto que yo estoy ocupando como base, que es un texto del año 2010, del año 2019, cita diversas editoriales del diario El Mercurio. Alguien me podría decir, el diario El Mercurio vale, o cualquier diario en general quizá no es una buena fuente para uno denotar como este tipo de cosas, ¿no? Pero los diarios en general, sea el Mercurio, sea La Estrella, sea cualquier diario a nivel nacional, nos sirve como para conocer lo que se está conversando a nivel nacional y lo que es como parte de la agenda nacional pública. Por eso es que también es importante, si bien en los trabajos, por ejemplo, escritos, en general no es una buena fuente jurídica, hablando, que ustedes me citen el diario, sí lo pueden hacer si lo hacemos desde un punto de vista sociológica y cuando ustedes lo que quieren mostrar es la realidad social del momento. Ahí ustedes sí podrían citar un diario. Y este diario en particular, el Mercurio, en una columna del Mercurio del año 2019, y que a todo esto muestra como una discusión reiterativa en el diario con respecto a este tema, nos dice lo siguiente. Es legítimo y necesario preguntarse tras cuántos de los casos recientes de abuso o corrupción, en el sentido más amplio de la palabra, ha estado la conducta irresponsable o incluso dolosa de asesores legales que en lugar de aconsejar el respeto a la ley, hicieron todo lo contrario. Quienes recibieron estos consejos o conocieron estos hechos, si tienen un mínimo de dignidad y sentido de país, deberían actuar en consecuencia. Es bastante fuerte y es manifiestamente, uno puede notar la molestia con el ejercicio de estas y de estos abogados que claramente no han actuado
con un mínimo estándar ético, ni por lo establecido en el Código de Ética del 2011, que es un código de ética muy genérico en cuanto a los principios transversales que lo contienen, como así también con los deberes generales éticos que incluye nuestra profesión, más allá de los que se establecen en el Código de Ética. De esta manera, este ejemplo que pone el texto, lo que viene a manifestar, dice, es una crisis de la abogacía, del ejercicio del derecho, en dos niveles de referencia, y dice que uno es de carácter institucional. Cuando hablamos de institucional, hablaríamos ya no solamente de esta falla en los deberes éticos de las y los abogados en particular, sino a la judicatura, o sea, lo que conversábamos también dentro de las primeras clases cuando hablábamos de los contenidos deontológicos o los deberes deontológicos de las y los jueces. ¿Se acuerdan cuando conversábamos cómo podían fallar las y los jueces? Y hablábamos también de los tribunales de familia, y por otro lado también habla y afecta esta crisis institucional de la ética y de la deontología jurídica al Ministerio Público. Y otro, de la profesión del abogado en general, que es la que nosotros hemos conversado y hemos puesto especial atención en clases, en general a partir de la participación de profesionales del derecho en estas conductas que produjeron esta crisis institucional. Y en esto, bueno, dice que es similar a este ejemplo que yo les mencionaba con el caso Watergate, que generó también en las escuelas de derecho de Estados Unidos toda una modificación institucional y en la generación de nuevas cátedras, porque lo que finalmente se preguntaron fue cuál es el error que estamos cometiendo como facultades de derecho, facultades de ciencias jurídicas y políticas, cuando enseñamos el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no está quedando? ¿Por qué nuestros estudiantes no están entendiendo este especial deber que tiene la función y no solamente es un deber, sino también es como una especie de honor que nosotros tenemos de poder defender los intereses de un tercero, de poder fallar sobre los intereses de un tercero, si ustedes están más adelante en la judicatura, que son jueces o juezas, y cómo uno puede reaccionar a ello, ¿no? Esa es la crítica que se realiza. Y en esto se hace un análisis en el texto y ya se trata de hacer un diagnóstico a esta crisis de las facultades de derecho, y piensa que posterior a esta época de reacción a lo ocurrido en 1973 en adelante, fue traer la enseñanza del derecho al perfil profesional de la década de 1930, es decir, lo ocurrido en 1973 fue un momento tan violento en nuestra historia nacional, institucional, y especialmente con las facultades, con las universidades, ¿no? Y los centros de estudio, y con quienes ejercían el derecho, que la reacción fue retrotraernos al año 1930, donde el ser abogado o abogada era saber leyes. Entonces nosotros volvimos como una etapa anterior. Eso es lo que analiza este texto y lo que analiza también la Corte Suprema también cuando hace la crítica. Es así como en épocas más recientes, dice, el diagnóstico de crisis se ha manifestado respecto a la judicatura, el Poder Judicial, dice, se ha situado en las dos áreas del banquillo. Dice, el tanto acusado se le imputó, es como su lentitud frente a las violaciones de derechos humanos. Probablemente ustedes esto lo saben, porque esto es algo que es una crítica constante que en los años 90, probablemente muchos de ustedes no existieran en los años 90, pero independiente de ello, sí conocen lo que ocurrió como en los años 90 en Chile. Y una de las críticas principales que se le hizo al Poder Judicial en Chile es que fue como cómplice de ciertas violaciones a los derechos humanos en el aspecto que los procedimientos que buscaban la responsabilidad de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en Chile y los derechos de quienes fueron afectados por estas violaciones a los derechos humanos fue demasiado lento. Entonces, como que no reaccionó lo suficientemente rápido. Para algunos lo toman como una actitud temerosa quizá del Poder Judicial ante el régimen que nos encontrábamos, y por otro, como una actitud complaciente al régimen en cuanto a no actuar en esta defensa irrestricta a los derechos humanos. Otra parte, como una crítica entonces en esta, y ahí sería como un acusado, ¿no? En este banquillo, en esta discusión que da el texto, entonces se le imputó entonces esta lentitud frente a la violación a los derechos humanos. Además, falta de modernización en comparación a los demás servicios públicos en lo que es el ejercicio del Poder Judicial. Y la aparición de situaciones puntuales de corrupción dentro de lo que es el Poder Judicial. Recuerden unos casos atrás, creo que unos jueces que, me recuerdo el caso en particular, donde se les acusaban que sus fallos habían sido manipulados o habían sido afectados. Otro punto importante. Se dice que dentro de los 90, dentro de la crisis institucional que nosotros vemos dentro del ejercicio del derecho, una de las cosas que se quiso lograr con la creación de la Academia Judicial, que es esta academia que genera los nuevos jueces, las nuevas juezas para Chile,
Una de las intenciones que se trató de crear y que se trató de generar con esta modificación a nuestro sistema era evitar esta justicia de los pasillos, que se le denominaba, en el aspecto de evitar, tratar de hacer lo más públicos posible todos los procedimientos. Ustedes, la enseñanza del derecho que ustedes han recibido es quizás diversa a la que yo he recibido, y la que yo recibí es muy diversa a la que recibieron los abogados de los años 90, en el aspecto que nosotros conocemos los procedimientos que son procedimientos lo más públicos posibles, ¿no? Salvo en aquellos casos en que debamos restringir por interés de las partes ciertos conocimientos de algunos casos. Pero en general nosotros no tenemos acceso a hablar con los magistrados antes de que nosotros lleguemos a la instancia judicial, hasta audiencia. ¿Por qué? Antes de eso, y todavía hasta el día de hoy ocurre, pero quizás en menor grado con estas modificaciones que ha tenido nuestro marco regulatorio, lo que ocurría era que se generaba una conversación de pasillos entre él o la magistrado y algún abogado que estaba siendo partícipe de un proceso ante juez o jueza, y esto pudiera llegar a afectar el resultado final de cómo iba a fallar este juez, ¿no? Que nosotros como punto principal decimos, los jueces y juezas en Chile, dentro de los deberes éticos, incorpora el mismo código de ética de este Colegio de Abogados AG, o si lo vemos en general como códigos deontológicos jurídicos. Uno de ellos es que los jueces y juezas deben actuar imparcialmente, es decir, sin que se generen estas conversaciones entre pasillos. Por eso es que me habla de esta modernización con respecto a esta problema que pudiera tener el Poder Judicial en Chile. Y así, donde el Poder Judicial fue sindicado como responsable de una crisis general de la administración de justicia y de la modernización pendiente del régimen militar. El Colegio de Abogados emitió en ese tiempo, le estoy hablando a finales de los 80, una declaración pública bajo ese nombre, 1987, cuyo contenido coincidió con una serie de estudios políticamente transversales dirigidos a reformar profundamente la estructura de la judicatura. Aquí estamos en los 80. Y esto logró la creación, esta crítica que se generó por cómo actuaba la judicatura en este proceso tan complejo que nosotros estábamos viviendo en Chile, fue la creación de esta academia judicial, y mediante nosotros fuimos avanzando en los 90, los 2000, etcétera, toda una modificación a lo que fue la reforma procesal penal, con todos los procedimientos, como ustedes los conocen al día de hoy, procedimientos de carácter oral, que nosotros tenemos en esta reforma procesal penal. Y quizá ustedes no saben, salvo que les hubieran enseñado la historia de la reforma procesal penal, fue un proceso que fue en etapas, es decir, cuando se cambió del antiguo proceso penal a esta reforma procesal penal, que era el procedimiento penal, a la reforma procesal penal, fue en diversas etapas, y las diversas etapas eran también en diversas regiones, donde empezaban a operar la reforma procesal penal, primero en algunas regiones y luego en otras, y después a nivel nacional se fue masificando este proceso, ¿no? Esa fue la forma en que nosotros modificamos, debido a que antes, y esto quizás tampoco lo saben, los procedimientos penales eran procedimientos que se llevaban de forma escrita, no de forma oral como son ahora, y además había una confusión entre el órgano que llevaba la investigación y el órgano que juzgaba, que era finalmente el mismo juez. Entonces se decía que debido a que esta labor de investigación la realizaba el mismo juez o jueza que fallaba, entonces no nos encontramos ante un debido proceso o ante una verdadera oportunidad de defensa en un caso de un procedimiento penal. Entonces ahí nos encontramos en esta modificación. En plena discusión, porque cuando nosotros hablamos de la reforma procesal penal, la discusión se dio fundamentalmente desde el año 97, 98, 96 al 2000 sobre la reforma penal, procesal penal. El Colegio de Abogados, junto a varios colegios regionales, hace un llamado a poner término a ciertas malas prácticas, y ellos les denominaban estos alegatos nocturnos o estos alegatos de pasillo. Es decir, cuando nosotros nos encontrábamos con las o los jueces tratando de incentivar la forma en que pudiera fallar un juez y perdiera, finalmente el juez se volviera alguien que está supervisando parcialmente, es decir, ya no imparcialmente, un proceso. Es decir, yo influir en su decisión sin el control de la contraparte o sin el control de terceros. Entonces, esto es lo que en 1997, y en pleno proceso de discusión de la reforma procesal penal, perdón, se da esta discusión por parte del Colegio de Abogados en conjunto con varios colegios regionales de abogados.
A partir del nuevo milenio, es decir, del 2000 en adelante, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema ha adoptado este rol de acusador, denunciando las diversas falencias que a su parecer aquejan o podrían aquejar a las y los abogados, a la profesión de los abogados. Y es así como, y este es un punto importante en cuanto a las medidas que trata de tomar la Corte Suprema, como la Corte Suprema desde el 2000 en adelante se empieza a ocupar o le empieza a preocupar lo que es la calidad ética de las y los abogados en Chile, inicia todo un proceso para tratar de intervenir, regular la forma en que nosotros nos estamos titulando o la cantidad de abogados y abogadas que están saliendo al mercado, y trata como de sacar algunos autoacordados para limitar o establecer algún mayor control a porque probablemente ustedes todavía no sé si lo saben o se lo han mencionado, pero ustedes dentro de las exigencias que ustedes cumplen, bueno, ustedes cumplen con la práctica profesional, ustedes cumplen con egresar de la carrera, cumplen con realizar una tesis y cumplen con aprobar su examen de grado. Cumpliendo todos estos requisitos, ustedes, bueno, primero quieren el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, en mi caso, algunos son solo ciencias jurídicas, y después de esto uno va ante la Corte Suprema y abre carpeta con la Corte Suprema. En esta apertura que uno realiza ante la Corte Suprema, se hace por parte de la Corte Suprema además un examen de idoneidad, porque es así de importante la labor que nosotros ejercemos, y es así de importante el contenido ético que nosotros debiéramos tener en el ejercicio, a tal punto que la Corte Suprema, cuando nosotros vamos con nuestra carpeta, cumpliendo los requisitos formales que establece la ley, para nosotros poder ejercer como abogados y abogadas, además nos hacen un examen de idoneidad, es decir, si nosotros somos suficientemente idóneos o idóneas para poder ejercer esta labor del derecho, para que vean la importancia. Y de hecho la Corte Suprema ha buscado cada vez como exigir mayor y tener una mayor intervención en este proceso de idoneidad de las y los abogados, y principalmente en el 2008 la Corte Suprema sacó un autoacordado para regular los sistemas de convalidación. Es decir, cuando nosotros nos titulamos de abogados o abogadas, si nosotros nos hemos cambiado de universidades, pensemos que yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de La Serena y por alguna razón decido o debo cambiarme de tique y me inscribo, por ejemplo, en la UTA. ¿Cómo se realiza la convalidación por parte de la UTA de aquel expediente que viene desde la Universidad de La Serena? Debe estar absolutamente fundamentado, porque todos estos casos, todos estos alumnos y alumnas que son convalidados, las carpetas en la Corte Suprema demoran más en la tramitación que el resto de estudiantes de Derecho o de egresados de Derecho que están buscando obtener el grado de abogado y abogada. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema se pregunta si verdaderamente el estudiante convalidó ramos que eran exactamente iguales o muy similares, o si de pronto se les convalidaron ramos que nunca en realidad realizó. Y por eso que la Corte Suprema interviene en este proceso, y eso genera toda una modificación interna dentro de las facultades de Derecho a nivel nacional sobre recibir alumnos convalidados y realizar estos procesos de convalidación de una forma sumamente rigurosa, lo que ha llegado a la conclusión en muchos casos que se convalida muy, muy poco, y en realidad tiene que casi empezar de cero, a fin de evitar que cuando llegue con su carpeta ante la Corte Suprema, la Corte Suprema no lo tenga un largo periodo de tiempo esperando a validar estos procesos de convalidación. Porque incluso ocurre que ustedes pueden llegar con su carpeta convalidada, ¿no?, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema devuelva la carpeta a su universidad de origen para que la universidad de origen dé explicaciones y entregue todos los antecedentes de cómo se realizaron las convalidaciones de su ramo. Entonces, nuevamente, vamos viendo entonces dentro de toda esta modificación la intención que tiene la Corte Suprema de preocuparse, ¿no?, de cómo nosotros o quienes estamos ejerciendo el derecho, y si lo hacemos dentro y de cómo se están comportando las escuelas de derecho. Y con respecto a y esto se menciona aparte con este autoacordado en materia de convalidaciones del 2008 y el 2015, y aparte la Corte Suprema se ha quejado reiteradamente, y lo hace en general en los discursos de inauguración del año judicial, de la cantidad y calidad de los nuevos abogados y abogadas.
así como del insuficiente control ético ejercido por el Colegio de Abogados, y finalmente liderando los intentos por mayor control ético sobre la abogacía desde el año 2002. Es decir, estas discusiones que nosotros estamos dando en clases, en esta clase de ética jurídica, en esta clase de deontología jurídica, son de alto interés de la Corte Suprema en cuanto a la configuración que a nosotros nos quede en nuestro disco duro, en nuestra cabeza, la importancia de lo que nosotros ejercemos, la importancia y el valor ético y los deberes deontológicos que conlleva el ejercicio de la profesión. Y estos esfuerzos que realiza la Corte Suprema, además, se elaboró y se presentó un anteproyecto de ley sobre tribunales de ética en el año 2002-2003 y una propuesta, y también lo escuché en algún momento, de un examen nacional como nuevo requisito para obtener el título de abogado. En esto se presentó esta idea en el año 2008-2011. Y esta fue una idea que de hecho preocupó bastante a las facultades de Derecho a nivel nacional, en cuanto se dijo que para poder ejercer la función de abogado o abogada, ya no bastaría con el examen de grado, que ya es bastante complejo, que nosotros rendimos en nuestras escuelas individuales, nuestras facultades individuales, sino que debiéramos rendir este examen nacional, y algunos decían el examen nacional que se llevará por la misma Corte Suprema. Entonces, fue como un golpe de agua fría para todas las facultades de Derecho a nivel nacional. Estos proyectos, y tanto el proyecto sobre estos tribunales de ética, que son los que debieran existir para todos los abogados que no estamos colegiados, todas las abogadas que no estamos colegiadas, no llegaron a fructificar, ni tampoco esta propuesta de examen nacional, pero no porque no fueran necesarios o porque como no fuera un tema relevante, sino que justo coincidió, porque esto fue presentado ante el Ministerio de Justicia en el año 2003, que cuando no alcanzó este proyecto de ley sobre tribunales de ética ser conocido por el Congreso. Pero esto se debió porque justo en ese momento, el año 2003, explotaron muchos casos de corrupción a nivel de administración del Estado y la llamada politización del Poder Judicial, para conocer de estos casos. Específicamente se habla del caso Mob Gate. Entonces, por esa razón es que como que esta necesidad del control ético de abogados y abogadas justo coincidió con este otro problema que también involucraba a la Corte Suprema y a los tribunales superiores de justicia y al ejercicio, o lo que estaba ocurriendo, que es algo que en general se desincentiva de que los y las juezas tengan esta llamada politización, es decir, de que nosotros utilicemos políticamente utilicemos políticamente el cargo que nosotros tenemos como jueces o juezas en el caso de que estemos hablando de abogados que se dedican a eso. Y además, durante ese tiempo del 2003, 2004, 2005, otro problema importante que era como principal en la agenda nacional era la ejecución de la reforma procesal penal. Entonces, y eventualmente, que todavía está ahí como en carpeta y dando vuelta, pero que eventualmente debiera ocurrir la ejecución de la reforma procesal civil, que era el siguiente paso, ¿no? Que probablemente ustedes también saben, porque lo deben haber enseñado, lo deben haber mencionado. Entonces, estamos en todo un proceso de reformas de cómo nosotros ejercemos la justicia en Chile hacia, en general, procedimientos de carácter público, procedimientos de carácter oral, donde rige con mucha fuerza el debido proceso, donde dividimos los diversos roles que intervienen en el proceso, en el caso de los procesos penales, la figura del fiscal, la figura de los defensores, además de el juez de garantía y el juez o el tribunal de justicia oral, ¿no? Finalmente, de oral no penal, perdón. Entonces ahí tenemos todo bien configurado de una forma diversa, como estaba realizado con anterioridad, donde encontramos una identificación de roles en la justicia. Ya vemos una modificación también en lo que es la justicia laboral, y como les decía, nos falta todavía llegar hasta el final, que es algo que hace mucho rato está como pendiente, que es la reforma procesal civil. Entonces, así como esta idea o esta discusión sobre este anteproyecto de tribunales de ética de los abogados y las abogadas, como este examen nacional llevado por la Corte Suprema, quedaron ahí como en carpeta forever y nadie lo revisó. Bueno, respecto a estos como fallidos intentos, uno encuentra durante el año 2008 al 2011, la Corte Suprema denunció deficiencia en esta idoneidad técnica, o sea, nuevamente, año 2008 al 2011, existe una nueva discusión con respecto a la idoneidad técnica de los nuevos abogados, es decir, se sostuvo que la calidad de los egresados de las facultades de Derecho comenzaba a decaer, y esto lo dijo Lazo en el año 2011.
este diagnóstico fue secundado por el Colegio de Abogados y algunas facultades de Derecho, ante lo cual la Corte Suprema propuso la creación, nuevamente, de este examen nacional habilitante como requisito para ejercer la profesión. El primer gobierno de Michelle Bachelet incorporó este tema como parte de su agenda, de crear este examen nacional para los nuevos, para los y las abogados en Chile, para que nosotros podamos ejercer la labor profesional a fin de que la Corte Suprema tenga mayor control sobre la cantidad y calidad de abogados que están saliendo al mercado. El problema de esto, que a pesar de que estuvo dentro del primer gobierno de Michelle Bachelet, terminado el primer gobierno de Michelle Bachelet, nosotros tuvimos el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera no continuó con esta certificación y habilitación de los abogados y este examen nacional. Y por lo tanto, después cuando llegamos a Bachelet 2 tampoco continuó con el proyecto, y cuando volvimos a Sebastián Piñera 2 tampoco se discutió ni se le puso como parte de la agenda nacional como un tema importante o relevante. Y si seguimos avanzando en el tiempo, y también aquí habla el texto que cuando se hablaba de este examen nacional también había mucha discusión por parte de las facultades de Derecho. Algunas estaban a favor del examen nacional y otras estaban en contra. Las que estaban en contra en general lo discutían desde que había una intervención por parte, se discutía que sería una intervención por parte de la Corte Suprema de esta autonomía universitaria, y sería como una transformación, eso lo comentaban las universidades, una transformación reduccionista de la educación del derecho, donde en realidad a nosotros ya no nos van a educar de una forma crítica del derecho o de estudiar las diversas ramas del derecho, sino que nos van a preparar para el examen nacional. Esa sería como la única forma. Entonces ahí nuevamente vamos a reducir este espíritu crítico, valórico, ético, deontológico, que es lo que nosotros esperamos construir con las nuevas carreras de derecho. Entonces decía, el examen nacional, lejos de lograr ese propósito, lo que va a lograr es que todos nosotros, de lo único que nos vamos a ocupar, es que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pasen el examen nacional. Para hacer contenidos y preocuparnos exclusivamente de lo que hay en ese examen nacional, y eso va a reducir la riqueza de la enseñanza del derecho. Puede ser válido, ¿no? Esto fue una discusión que fue en salida en el año 2010, con esta discusión de este examen nacional. Ya. Y hay un proyecto, que es el proyecto Tuning para América Latina, del año 2007, que es una iniciativa que lo que busca es incorporar modelos de formación por competencias en las universidades, incluida la carrera de Derecho, y probablemente ustedes han escuchado mucho de esta forma o de esta iniciativa, de estos modelos de formación por competencias, que lo que busca es que los académicos, académicas, los egresados, egresadas, los estudiantes, las estudiantes, y los empleadores y las empleadoras tengan esta nueva forma, en su mente, una nueva formación jurídica en Latinoamérica. Y en palabras del informe Turing dice lo siguiente: el fenómeno de la globalización, el cual ha traído consigo una complejización de los derechos locales, la creciente valorización de los derechos fundamentales, caracterizados por una formulación más difusa que la de las restantes reglas jurídicas, y la masificación del ejercicio de la profesión de abogado, ha hecho especialmente patente la crisis de formación jurídica, caracterizado por una excesiva valorización de la memorización y del análisis básico de normas jurídicas. Curiosamente, esta comparación, en apariencia ampliamente compartida, cuenta con escaso sustento empírico y es más bien fruto de intuiciones de académicos y estudiantes que se ven arrastrados a replicar un modelo que no parece haber integrado los profundos cambios sociales, económicos, tecnológicos vividos en las últimas décadas. O sea, el informe Tuning y este proyecto Tuning, que lo que busca es que nosotros aprendamos por competencias, no a memorizar, no a repetir normas, sino que nosotros conversemos el derecho, nosotros meditemos sobre el derecho, trabajemos intelectualmente, nos preguntemos cómo puede mejorar el derecho, cómo podemos crear mejores normas, cómo podemos ser mejores abogados y abogadas, cómo podemos participar éticamente de la sociedad, tanto en nuestro ejercicio profesional como personas que detentan el título de abogado. Es decir, eso, preguntarnos, no esa máquina que repite conceptos que olvida al día siguiente porque se pone a estudiar de memoria otro texto, y el problema de ello, cuando uno estudia de esa manera, es que esa máquina que se está aprendiendo de memoria conceptos que va a olvidar rápidamente, después va probablemente
va a ejercer la profesión de esa manera o va a ser profesor y como profesor o profesora va a continuar con esa, replicar esta verborrea de normas jurídicas, de contenido, sin tener una conversación con las y los estudiantes. Por otra parte, las y los estudiantes se acostumbran a esta dinámica, tampoco participan en clases, les acomoda aprenderse de memoria un par de conceptos, no se da la riqueza que se puede dar en una institución universitaria, y es de donde nacen las universidades, de donde nace el concepto de los estudios universitarios. Es el lugar, el centro del saber, el lugar donde nosotros acudimos a conversar libremente nuestras ideas, sean ideas contrarias, idealmente ojalá sean ideas contrarias para que se produzcan debates ricos. Ese debate, ese trabajo intelectual que se da en el aula, que se basa, por supuesto, en el estudio de la normativa, en los textos, y que permite que nosotros podamos conversar en clases, es lo que se está perdiendo con esta forma de enseñar como autómata del derecho, donde no se produce esta conversación, ¿no? Como por ejemplo ahora, que yo estoy en clase y no hay estudiante, y por tanto yo estoy conversando solo. Yo espero que independiente de que se produce eso, yo estoy segura que más adelante alguno lo va a ver, o que alguien lo va a ver, ¿no? Y quizá va a entender este propósito o por qué es tan importante en este fenómeno de la globalización, y entendiendo los nuevos derechos que nosotros tenemos hoy en día, entendiendo la crisis institucional en la que nosotros nos encontramos. La Corte Suprema hace mucho rato, y nuestro sistema hace mucho rato, hablaba con respecto de la formación de los nuevos abogados y abogadas, pero la crisis del 2019, que nos lleva al proceso en que nos encontramos ahora, nos lleva entonces a preguntarnos, ¿no? Tenemos como unos autómatas en la universidad, tanto me refiero a académicos como estudiantes, que repetimos cosas, después me las repiten de vuelta, yo digo excelente, lo autorizo, nota, pasó, etcétera, sin verdaderamente cultivar dentro de ese estudiante el rigor jurídico y tampoco la necesidad de saber y aprender tanto yo de ustedes como ustedes de mí, ¿no? Y que nosotros podamos dentro de este circuito de la universidad ser mejores profesionales. Y cuando nosotros eventualmente trabajemos y ejerzamos la profesión, esa necesidad de saber, esos deberes éticos presentes, estén siempre presentes en lo que nosotros hacemos. Y esa es la crisis institucional. Y esa es la crisis que en particular le interesa a la Corte Suprema, y es la crisis que también le interesa a las diversas facultades de Derecho y las facultades de Ciencias Jurídicas a nivel nacional, lo que genera, nuevamente les comento, la creación de cátedras como esta. Cátedras de ética jurídica, cátedras de deontología jurídica, y ojalá no solamente sea una cátedra o un semestre que ustedes tengan, sino que sea algo que sea transversal a toda la carrera. Es decir, en cada una de las cátedras que nosotros estudiamos se produzca esta modificación, se produzca esta conversación sobre el derecho, se produzca a fin de que tanto ustedes como nosotros, los académicos, podamos crecer en la universidad, continuamos creando conocimiento y generando y revalorizando lo que nosotros hacemos. Ya, entonces con esto le doy término a esta clase y nos vemos el próximo jueves, porque la clase de mañana va a ser asincrónica, porque les voy a subir este texto para que los que quieran lo puedan leer. Me parece un texto muy interesante, ¿no? Creo que debieran aprovechar de él. Así que nos vemos, que tengan buena suerte en sus evaluaciones finales, que sé que muchos lo están riendo. Hasta luego.